Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a resolver el problema 4.9 del libro Diseño geométrico de carreteras de James Cárdenas. El enunciado nos dice lo siguiente: de una curva vertical simétrica se conoce la pendiente de la tangente vertical de entrada, que es de 4%, la pendiente de la tangente vertical de salida, que es de menos 8%, la abscisa del PCB, que es igual a K4 más 990, la cota del PCB, que es igual a 301.240 metros. Me pide calcular, como inciso A, la longitud de la curva vertical tal que 40 metros después del PIB, la cota en la curva sea de 300.240 metros. Y como inciso B, la abscisa y la cota del punto más alto de la curva vertical. Empecemos a resolver el problema, pero antes vamos a graficar nuestra curva con estas pendientes que me da el problema. Primero voy a graficar la pendiente de más 4. Como es positivo, va a estar de subida. Ahora la pendiente menos 8, como es negativa, va a estar de bajada y va a ser más empinada que el más 4. Entonces vería de esta manera. La pendiente de entrada se lo denota con la letra M y la pendiente de salida con la letra N. Una vez ya ubicada mis tangentes, voy a trazar mi curva y se vería de la siguiente manera. Como el problema nos menciona que es una curva vertical simétrica, entonces la distancia que hay entre el punto PIB y el PCB va a ser la misma que la distancia que hay entre el punto PIB y PTB, y esa distancia es LB medios, es decir, la longitud vertical dividido entre 2. Ambas distancias son las mismas. Bueno, ya hemos ubicado nuestra curva vertical y ya hemos trazado nuestras tangentes. Ahora vamos a empezar a resolver el problema, pero otro dato que me da en sí el enunciado es la abscisa del punto PCB, que es igual a K4 más 990. Empecemos con la resolución del problema. Primero voy a ubicar estos 40 metros que me menciona el problema. Son 40 metros después del PIB. El PIB es este. Entonces yo tengo que avanzar 40 metros y en ese punto en la curva, me menciona acá, en la curva la cota va a ser 300.240 metros. Es decir, que en este punto de acá que se encuentra sobre la curva, la cota va a ser de 300.240 metros. Con esos datos tengo que empezar a calcular la longitud de la curva. Yo le estoy denotando con la letra A este punto, el punto en el que me da la cota. Pero recuerden que cuando hagamos el análisis de cualquier punto de una curva, vamos a tener los siguientes elementos. Va a tener un punto A' que va a estar por encima de la curva sobre la tangente. Y otro elemento va a ser esta distancia Y, que es la distancia que hay entre el punto A y el punto A'. Y otra distancia y otro elemento que también tenemos que calcular cuando hagamos el análisis de cualquier punto de la curva es la distancia X, y la distancia X se mide a partir del PTB hacia mi punto de análisis. A esta distancia se lo denota con la letra X. Tanto la distancia X como la distancia Y tenemos que calcularlo, y los puntos A y B es en los puntos en los que yo tengo que encontrar las cotas. Voy a empezar calculando la cota en mi punto PIB, pero ¿para qué yo voy a calcular la cota en este punto? Para poder hallar la cota en A', porque yo necesito partir de algún punto que conozca su cota para poder yo recién calcular la cota en A'.
pero no conozco la cota en P y B, ni tampoco conozco la cota en el PTB. Por tanto, primero tengo que calcular la cota en uno de esos puntos para luego recién calcular la cota en A'. Ahora, para hallar la cota en mi punto P y B, yo voy a partir de mi punto PCB, que es el punto en el que el problema me da de datos su cota, que es de 301.240 metros. Entonces llego a lo siguiente, que la cota en mi punto P y B va a ser igual a la cota en mi punto PCB más, ya que estoy subiendo para llegar a mi punto P y B, más la pendiente por la distancia horizontal entre esos dos puntos. Y la distancia horizontal es LB medios. Es por eso que hemos llegado a esto. Ahora reemplazo sus valores y queda de la siguiente manera. No tengo el valor de LB medios, por tanto la cota del P y B va a estar en función a LB medios. Ahora recién voy a calcular la cota en mi punto A'. Y para calcular la cota en ese punto digo lo siguiente, que la cota en A' es igual a la cota en el P y B menos, ¿no?, ya que estoy bajando para llegar a mi punto A', menos la pendiente, que es la pendiente N, por la distancia horizontal. Y la distancia horizontal es 40 metros. Reemplazando sus valores, llego al siguiente resultado. Fíjense que la cota en A' también va a estar en función de LB, ya que este dato no conozco. Ahora, como paso 3, voy a calcular la altura Y. Esta altura Y va a ser igual a la cota en A' menos la cota en A. Reemplazando, llego a lo siguiente. El resultado de Y igual va a estar en función de LB al reemplazar sus valores. La cota en A' está en función de LB y la cota en A es un dato. Por tanto, reemplazando, haciendo acá operaciones, llego a este resultado que igual va a estar en función de la longitud vertical. Una vez ya calculado Y, ahora voy a calcular la diferencia algebraica, ¿no?, que es el valor de I. Y esta va a ser igual a M menos N. M es la pendiente de entrada y N la pendiente de salida. Reemplazando, llego al resultado de 12%. Con este dato ahora voy a calcular la longitud vertical, pero para esto yo voy a usar la fórmula que se utiliza para calcular Y. Para calcular esta distancia Y tiene su fórmula, hay una fórmula para calcular, pero fíjense que yo he calculado ya ese valor de Y en función de LB. ¿Y de qué manera? Utilizando las cotas. Pero ahora voy a utilizar la fórmula para que ahí reemplace estos valores y toda la ecuación o la fórmula está en función de LB. Ahora les muestro. Esta es la fórmula para calcular Y. Voy a reemplazar en esta fórmula todos los valores. El valor de Y, el valor de I, LB es mi incógnita y X. Pero X, ¿a qué es igual? El valor de X les dije a un inicio que se mide a partir del PTB hacia mi punto de análisis. Por tanto, X va a ser igual a LB medios menos 40. Este sería el valor de X. LB medios menos 40. Y así calculo el valor de X. Entonces, como esto también está en función de la longitud vertical, lo voy a reemplazar así como está en la fórmula. Entonces mi fórmula llegaría a quedar de la siguiente manera. El valor de Y es 0.02 por LB menos 2.2. Esto es igual a I,
que es del 12%, pero acá no tiene que estar en porcentaje, que sería igual a 0.12 dividido entre 2 por la longitud vertical. Todo esto multiplicado por el valor de x, y x es igual a LB medios menos 40, ¿no? Eso les expliqué anteriormente. Todo esto elevado al cuadrado, y esto lo voy a resolver utilizando la función solver de las calculadoras, y el resultado llegaría a ser 120 metros. Esta es la longitud vertical de mi curva. Con esto hemos resuelto el inciso A del problema. Ahora, para resolver el inciso B, estoy extrayendo los datos que ya he calculado o que conozco: la cota en PCB, la diferencia algebraica y la longitud vertical. El inciso B me pide la abscisa y la cota del punto más alto de la curva vertical. ¿Dónde se va a encontrar ese punto más alto? Solo viendo la gráfica podemos ver que el punto más alto va a estar entre el PCB y el PIB, ¿cierto? Pero si yo no hago una buena gráfica, puede que mi punto más alto se encuentre acá. Al realizar una gráfica que no sea la correcta, pues puede que mi punto más alto se ubique acá. Pero para no tener esa duda, yo tengo que seguir el siguiente consejo. El punto máximo o mínimo de una curva vertical se encuentra en el tramo con menor pendiente. Por tanto, el tramo con menor pendiente es esta de acá, entre el PCB y el PIB, ya que la pendiente es 4% y esta es 8%. Entonces mi punto máximo se va a encontrar en este sector. Ahora yo le estoy llamando como punto B al punto que va a estar sobre la curva. Y recuerden que cuando hagamos el análisis de cualquier punto de la curva, siempre va a haber los siguientes elementos. Va a tener un punto B' que va a estar encima de la curva sobre la tangente. Y otro de los elementos es esta distancia Y, que es la distancia que hay entre el punto B y el punto B'. Y el otro elemento es la distancia X, que es la distancia que hay entre el punto PCB y el punto de análisis. Vamos a empezar a calcular la distancia X. Solo para el caso de los puntos máximos y mínimos se utiliza esta fórmula para poder hallar esta distancia. Y recuerden eso, que esta fórmula solo sirve para poder hallar la distancia X del punto máximo o el punto mínimo. Pero si yo quiero analizar un punto cualquiera que no sea el punto máximo o mínimo, esta fórmula no me va a servir. Para poder hallar esas otras distancias, como por ejemplo, hicimos el cálculo anterior que estaba el punto por esta zona y la distancia X se encontraba acá. Esta distancia X yo no lo voy a poder calcular con esta fórmula, ya estaría mal. ¿Sí? Recuerden que esta fórmula es solo para calcular la distancia X para el punto máximo o el punto mínimo. Esta otra distancia X que no sea de un punto máximo o mínimo, lo voy a calcular haciendo uso de abscisas o algún otro dato que me dé el problema, pero no lo tengo que calcular con esta fórmula. Como en este caso yo estoy haciendo el análisis de un punto máximo o el punto más alto, entonces esta fórmula me va a servir. Ahora el valor de X sería igual a M, que es la pendiente en la que se encuentra mi punto más alto, dividido entre I, y todo esto multiplicado por la longitud vertical. Pero una cosa acá, no siempre se mantiene esta pendiente M. ¿Qué tal si mi punto más alto o el punto más bajo se va a encontrar en esta otra zona? Si se encuentra por acá, entonces la pendiente que yo debo usar acá va a ser N. ¿No? Por tanto va a depender mucho en qué tramo se encuentre mi punto máximo o mínimo y tengo que utilizar su respectiva pendiente. Si eso no confundan, cuidado que acá este valor de M lo mantengan para otros cálculos, incluso cuando mi punto se encuentre en esta zona donde va a estar mi pendiente N. Ya estaría mal, ¿sí? Recuerden siempre cambiar este valor
dependiendo en qué tramo se encuentre mi punto máximo o mínimo. Dicho eso, vamos a reemplazar los valores y me da un resultado de 40 metros. Fíjense acá que yo al reemplazar estos valores lo estoy manteniendo en porcentajes, porque m está en porcentaje y el valor de i también está en porcentaje, por tanto no va a alterar el resultado. Ya obtenido el valor de x, ahora voy a calcular la abscisa en el punto B, es decir, en el punto más alto. Para esto digo lo siguiente, que la abscisa en mi punto B va a ser igual a la abscisa en mi punto PCB más x, ¿no? Por eso he llegado a esto. Entonces reemplazo y me da un resultado de K5 más 0,30. Esta es la abscisa en mi punto más alto. Ahora voy a calcular la cota. Pero para hallar la cota en este punto, primero tengo que hallar la cota en el punto que está sobre la tangente. Y para hallar la cota en mi punto B', yo tengo que partir de un dato que conozco. Y el dato que conozco es el PCB. Por tanto, mi fórmula llegaría a estar de la siguiente manera. La cota en mi punto B' va a ser igual a la cota en mi punto PCB más, ya que estoy subiendo, más la pendiente, que es del 4%, por la distancia horizontal. Y la distancia horizontal entre esos dos puntos es x. Reemplazando me da un resultado de 302.840. Y recuerden que la pendiente m al momento de reemplazar acá no tiene que estar en porcentaje. Bueno, ya hemos obtenido la cota en mi punto B'. ¿Qué más me faltaría calcular? La distancia y o la altura y. Y para eso voy a utilizar la fórmula. Reemplazo sus valores y me da un resultado de 0.8 metros. Acá el valor de i no tiene que estar en porcentaje, ¿no? Acá es 12%, por tanto yo tengo que ponerlo 0.12. Ya hemos obtenido el valor de y. Ahora voy a poder calcular la cota en mi punto B. Y para esto yo digo lo siguiente, que la cota en mi punto B va a ser igual a la cota en mi punto B' menos, ¿no? Ya que estoy bajando en sí para llegar a mi curva, menos esta distancia y. Reemplazando me da un resultado de 302.04 metros. Y de esa manera ya hemos calculado la abscisa y la cota del punto más alto de la curva vertical. Con esto hemos concluido el problema 4.9. No se olviden suscribirse a mi canal y estar al tanto de los próximos videos que iré subiendo cada semana, en la que resuelvo los problemas del libro Diseño Geométrico de Carreteras de James Cárdenas. Muchas gracias por su atención y será hasta otra oportunidad.